bienvenidos a este tercer bloque en directo desde Biblioteca Popular Carlos María de Alvear, celebrando junto a ustedes el aniversario número 158 de la ciudad de Alvear, Corrientes. Estamos hoy en presencia de tres personalidades de nuestra ciudad que nos están contando de manera vívida y amena un poquito de esa historia alvearense, de esa rica historia alvearense que tenemos y queremos hoy compartirlas con todos ustedes. En este tercer bloque vamos a hablar sobre el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Habíamos quedado en el bloque anterior hablando sobre lo que fue esa primera etapa de la economía dentro de esta ciudad, y sabemos que como toda etapa o fase económica trae consigo cambios, ¿verdad? Es innegable que llegaría en su etapa siguiente un estadio de urbanización. Así que para nuestros invitados de la noche, ¿cómo vivió la ciudad de Alvear esa nueva etapa? Sí, nosotros hablábamos fuera de cámara y de micrófono, porque siempre que nos encontramos comenzamos y un tema saca el otro. Indudablemente todo el movimiento económico y el periodo productivo que tuvo Alvear, que nos contó don Jorge, realmente esto iba a traer un cambio en la ciudad, en la forma de organizar lo que en aquella época era el pueblo y que después se va a transformar en ciudad de Alvear, con todo lo que esto conlleva. Solamente para poder ubicarles, la gente que llega a Alvear, si viene desde otro lugar de Argentina, de la provincia de Corrientes, va a acceder ahora por la Ruta 14, por el trazado nuevo de la Ruta 14. Pero antes que se construya la Ruta 14, se llegaba a través de lo que era la Ruta 40, que es la desembocadura del río Aguapeí, la boca como le conocen, y era a través de balsas que utilizaban una maroma, era el sistema que se utilizaba en ese momento, y había dos balsas, una pertenecía a la Cruz y la de Alvear pertenecía a la familia Esquivel, que aún hoy conservan tierras en la zona del río Aguapeí, justo en esa zona donde se accedía a la localidad. Yo, para poder organizar el conversatorio, Ana María les va a comentar un poquitito cómo se diagramó las manzanas, quién fue el agrimensor, etcétera. Hacia el año 1863, el 10 de febrero, que fue la fundación de Alvear, el agrimensor que diagramó el centro urbano de la ciudad fue el agrimensor Francisco Lescano, que dividió la ciudad en manzanas utilizando como medida la vara, que equivale a 86 metros 30. A su vez, cada manzana dividió en 4 lotes de 43-30 metros cada uno por cada frente. Como nota de color o anecdótica, es que este mismo agrimensor, 10 años después, para la fundación de Posadas, fue el que diagramó el casco urbano de la ciudad de Posadas también. Bueno, yo quiero hacerle mención también que aparte del casco urbano, aparte de, como bien dijeron las dos, las casas, a quienes pertenecían las casas. Entonces, nos ponemos a ver en primer lugar la casa de doña Juana Barreiro y don Rómulo Acuña.
Esa casa que todos la conocemos es la casa que está en calle Pellegrini y Hermanos Gómez, la casa donde viven los herederos del doctor González, que fue primeramente de Juan Barreiro y luego pasa a la familia Acuña, ahí vivió el doctor Adolfo Acuña. Bueno, pero la que construyó fue la señora Juana Barreiro. Después, Villa Octavia, que eso la hizo hacer don Justo Barberán, casado con doña Octavia Susina, hija a su vez de don Francisco Susina. Esta casa, que todos también la conocen, pero vamos más allá. La casa que está en Centenario y Elizarán la hizo hacer doña Eusebia Susini de Barberán. Doña Eusebia Susini era hermana de doña Octavia, ambas hijas, como dije anteriormente, de Francisco Susini. Después, ¿dónde vivía don Melchor Cancelo? Melchor Cancelo vivía bien en una casa que está, digamos así, lindera con lo que hoy es la de Peque. Bien, en este momento ya no existe esa casa, pero él vivía en esa casa. Después, esa manzana prácticamente pertenecía a los Cancelo. Ana María me va a corregir si por ahí, pero la casa de la esquina era de González, del primer marido de, si me ayudás, con el primer marido de Cancelo, de Duíquez Cancelo. Después, la casa siguiendo con la misma manzana, la casa que está dando, digamos, por calle Pellegrini, era la casa de doña Paz Fernández y de don Celestino Rodríguez. De doña Paz Fernández, hija de Gabriel Fernández, que Gabriel Fernández hizo hacer el Club Social, don Gabriel Fernández. Tenía también enfrente lo que después se conoció con el nombre de la Favorita, pero que era la Río Grandense, que le hizo hacer don Gabriel Fernández, que estaba también la casa ahí al lado. Doña Heraclia vivía donde actualmente vive el doctor Romero. Esa era la casa de doña Heraclia. Después, donde vivían los padres de Ana María, bueno, eso vos me vas a contar, pero era la casa de don Pastor Guglielmi, casado con Tutula Fernández, también hija de Gabriel Fernández, y que era el nombre de ella era también Eduvique, ¿no? Eduvique Fernández. Bueno, después vamos con otras casas un poco también históricas, alvear históricas en cuanto a varias cosas, ¿no? Jacinto Martí, por ejemplo, vivía donde era, después se conoció como la tienda de Jacinto Martí, que era calle Hermanos Gómez y también en la esquina de 9 de Julio. Después tenemos la casa de Marcelino Acuña. Marcelino Acuña vivía en la esquina de Carlos Pellegrini y Marcelino Acuña, lo que hoy se llama Marcelino Acuña. En esa casa vivía Marcelino Acuña. Don Faustino Casal, y también, o sea, estoy relatando todas las casas importantes que habían en el centro de Alvear. Entonces, don Faustino Casal, la casa que él tenía era enfrente a la Plaza San Martín por calle Marcelino Acuña. Después tenemos la casa de Farí, que era donde fue el doctor Dávila, hoy son los herederos del doctor Dávila. La casa de Farí, que era el arrocero muy importante ya para la década
de 1930, o sea, casi 1940. Entonces, como nosotros vemos y podemos seguir, pero para no cansar a nuestros oyentes y televidentes, vamos a decir que de dónde salía todo esto. Esto salía, como estamos viendo, que eran dirigidas y también, digamos, la financiación de todo esto salía de la parte ganadera, era de la parte ganadera la mayor parte de esto, salvo la parte arrocera que después comenzó. Pero esta parte ganadera es la que se hicieron, digamos así, los mayores, las mayores casas. Por ejemplo, una de las últimas que voy a nombrar después de mayores, la de Claudio Cancelo, el único hijo varón de Melchor Cancelo. Es lo que hoy se conoce con la casa de Vicó. Esa fue la casa que hizo hacer en aquella época. Fíjense ustedes la arquitectura de esa casa. El único hijo varón casado con una barberán fue el que hizo la casa que se llama Claudio, que se llamó, por supuesto, Claudio Cancelo. Después, más adelante, heredaron porque era casado con una barberán. Primeramente murió don Claudio, después le heredaron las hermanas de la señora, y a las hermanas de la señora le compra don Ernesto Berger. Entonces ahí queda después para Vicó, para el hijo. Entonces estamos dando un pantallazo general, porque mucha gente dice, Alvear tenía en una época, se ve que un nivel de vida muy alto, tenían los que se dedicaban a la ganadería, porque la mayor parte de todas las casas que le estoy diciendo, y abrevio, ¿no es cierto?, porque puedo seguir relatando otras muchas más, era porque salían de la explotación ganadera. Bueno, yo le doy a Ana María para que me complete. Quería acotar que también, además de la ganadería, el comercio era muy fuerte. Habló don Jorge Silva de don Gabriel Fernández, que en realidad su apellido era Gabriel Fernández Lima. Fernández Lima es un apellido que existe en Itaquí y cuenta la historia familiar que él era hijo de su madre, que era Joaquina Fernández Lima, hijo natural de Eladio Hidalgo. En aquella oportunidad no se hizo cargo, no le dio el apellido, y de ahí venía también su fortuna. Cuando viene para este lado del Uruguay, se casa con una hija de Melchor Cancelo, con la cual tiene sus hijos, y después queda viudo y se vuelve a casar con otra hija de Melchor Cancelo, que también era viuda, y de ahí nace como única hija mi abuela. La esquina del comercio de él, que queda por la calle Pellegrini y Eladio Hidalgo, hasta el día de hoy existe, que actualmente es la casa de la familia Meneses. Así que también, además de la ganadería, existía también un fuerte comercio, y Gabriel Fernández Lima, no sé si me corrige don Jorge Silva, era el del comercio de la Fundadora, que actualmente existe el edificio en la esquina de Eladio Hidalgo y Centenario, que no era la Fundadora por ser la primera casa, sino que era el comercio, se llamaba la Fundadora, que por ahí también existe una especie de confusión. Bueno, este espacio acá que inauguramos recién se llama Intrusos de Alvear, hace 100 años. Y vamos a seguir con esto. Ana María, por favor, otra más. Me acordé porque hablando con una pariente que vive en Itaquí,
también no sabía esa anécdota de que Gabriel Fernández era Fernández Lima. Y me contaba que ahí en Itaquí existe esa familia, que hasta el día de hoy, y bueno, el ancestro principal era a partir de ahí, y él era brasilero, no era argentino. Bueno, pero vamos a seguir con eso porque entre los dos vamos a contar esto. Gabriel Fernández Lima fue casado en primeras nupcias con Belena Cancelo. De Gabriel Fernández Lima y Belena Cancelo nació doña Paz Fernández y la señora, la otra, ¿me ayudás? La hermana de doña Paz. Esther Fernández de Ceballos. Y Cleopatra y Gilberto, que después, si hay tiempo, ella le va a contar lo de Gilberto, otra parte de intrusos también. Entonces, Intrusos en la historia. bueno, esa es la parte, la anécdota. Pero después, Gabriel Fernández se casa, como ella dijo, con Eduviges, que era viudo de González, que González era español, y el padre de Santiago González, que después fue el abuelo de Julio González. Bueno, todo esto que le estamos contando es para que vean cómo también nosotros nos preocupamos por la historia, por todos los antecedentes, ¿no? Y bueno, no sé si vos vas a seguir con Gilberto, no sé cómo está el tiempo. Por las notas de color de la historia de Esto Alvear. ha dado pie literalmente a entrar en la siguiente etapa, que es justamente el anecdotario histórico, que ahora ha recibido un nuevo nombre, que es Intrusos en la Historia, que va a iniciar a partir de este momento con la primera anécdota contada por la señora Ana María Guglielmi. Lo de Gilberto que menciona el doctor Jorge Silva era que era el único hijo varón de Gabriel Fernández Lima, y cuenta la historia familiar de que fue diagnosticado con una enfermedad terminal allá por los años 20, en aquella época. Era una familia muy rica, y entonces él le pidió a su padre que le adelantara su herencia, que él tenía 6 meses de vida, entonces quería disfrutar de todo lo que le tocaba, ya que no tenía herederos. Y en esos 6 meses quilma toda su fortuna. Contaba mi abuela que traía de Buenos Aires, de los teatros que se estrenaban las coristas y demás obras, a Alvear gratis para todo el pueblo. Él hizo su vida en esos 6 meses. Por supuesto, pasaron los 6 meses, no falleció, vivió no sé cuántos años más en la pobreza, viviendo de la ayuda de sus hermanas y de la gente que le estimaba, en un ranchito perdido en el pueblo. Así que, bueno, esa es una parte de las anécdotas que hay. Bueno, muy bien. La coordinadora nos va a decir cómo seguimos. Entramos ya en la etapa de anecdotario. Entonces, hay una de las cuestiones que, digamos, que nos unen con el país vecino que está frente a nosotros, y es una historia sobre el capitán Przewodowski y los cañonazos que llegaron hasta la Villa Alvear. ¿Cómo sucedió? ¿En qué contexto pasaron las cosas? Bueno, yo les voy a contar. El origen de todo fueron 2 médicos italianos que estaban de paso en Alvear. No era que vivían en Alvear, estaban de paso. Uno de ellos había estado preso en Córdoba. Estamos hablando del año 1872. ¿Por qué estaba preso en Córdoba? En aquella época, también debemos ubicarnos lo que era la medicina. Él quería hacer una innovación en la medicina y comenzó con remedios naturales. Y con remedios naturales, algunos que eran muy polémicos,
Y entonces, por ese motivo, por una medicina ilegal, le condenaron en Córdoba a un tiempo de detención. Ese médico, junto con otro, se vinieron para Alvear, se vinieron primero al Rosario, pero ellos seguían predicando eso, como que ellos estaban haciendo una medicina, digamos así, un poco innovativa. Cuando llegaron a Alvear, estuvieron un tiempo acá en Alvear y se encontraron en el puerto con un médico de la Armada de Brasil que estaba. Ese médico, tenemos dos versiones, una que él venía, el de Brasil venía a comprar, y otra que él venía también a atender pacientes. De manera que los médicos italianos le reprocharon que él estaba difamando a ellos porque le consideraban un simple curandero y no un médico. Se pelearon. Algunos artículos de la época, porque esto salió en los diarios de la época, de Corrientes, tenemos digamos así, el resumen de los diarios de la época de Corrientes, donde le pegaron al médico brasilero, que creo que era Aparicio, creo que le llamaban al médico brasilero, y cae y se lastima. Entonces inmediatamente cruzan a Brasil, y ahí estaba la Armada con el capitán Przewoźski, ¿no? Es un poco difícil el nombre porque él tenía una ascendencia polaca y que había estado también en la guerra del Paraguay. Entonces, sí. La Armada estaba instalada, el barco de la Armada estaba instalado acá en nuestro río Uruguay, justamente por eso, porque había, por la guerra del Paraguay, como una forma de protección de la frontera. Que hoy en día quedan las ruinas de la flotilla. Que conocimos las ruinas de la flotilla con Mercy y Maritza, donde estaba que mandamos instalada. un beso, Maritza también está viendo en vivo. Mandamos un beso, Maritza. Y por eso estaba instalada la Armada ahí en el río. Y había todo ese movimiento de marinos brasileños. Sí, es cierto, pero también no debemos olvidar que la guerra del Paraguay ya había terminado, porque fue de 1865 a 1870, y el Paraguay no quedó nada, quedaron solamente los chicos menores de 14 años y algunos menos, no quedó nada. O sea que la Armada brasilera, según lo que dicen los de la época, estaban un poco ensoberbecidos por el triunfo de la Triple Alianza y que Paraguay fue totalmente derrotado. Entonces le exigió a las autoridades de Alvear que le entreguen a los dos médicos, que ellos le iban a juzgar en Brasil. Entonces Alvear no quiso entregarle, le dieron 48 horas y le pusieron una cañonera enfocando a Alvear, así, para que le iban a tirar si no le entregaban los médicos. Alvear no le entregó a los médicos y tiraron unos cañonazos que, según lo que Diego cuenta, porque también investigó, fueron a caer en el cementerio que era el cementerio anterior, frente a lo que después fue la cooperativa. Unos 6 cañonazos que llegaron por ahí. Bueno, entonces quedaron muy tensionados. Tal es así que esta calle principal, que era la de Alvear, se le puso 22 de junio, porque el 22 de junio fue el día en que se tiraron los cañonazos. Y posteriormente fue juzgado ese capitán y fue exonerado de la Armada brasileña. Pero a su vez Itaquí le hizo le puso el nombre, mejor dicho, al teatro ese que
todos conocemos, que están frente a la plaza. Los médicos estos, que eran unos médicos, digamos así, por ponerle un nombre suave, eran unos aventureros, inmediatamente pidieron que iban a hacer una excursión a la laguna de Liberá para estudiar la fauna y sacar medicamentos de la fauna y de todo lo que sea animales que estaban en el agua, en la laguna de Liberá, y pidieron 100 hombres que le acompañen, que el gobierno provincial le manda a 100 hombres, pidieron 3 carros y uno más llenos de alimentación para ellos. No fue así, no le dieron y siguieron. Esos médicos siguieron, se instalaron luego en Salta, y en Salta siguieron con esa, digamos así, esa nueva medicina que ellos querían hacer, una medicina natural, y fueron muy polémicos. Unos decían que eran unos simples curanderos y que digamos así, que le embaucaban a la gente para sacar dinero, y otros decían que no, que eran unos adelantados, y así terminó esto. Pero los médicos no vivían acá en Alvear, sino que solamente estaban pasando por Alvear. Ese fue lo que provocó esa pelea, lo que provocó después, y después le voy a hacer llegar el diario de Corrientes Capital, que cuenta todo esto, como también hay un libro que también cuenta esto, de una médica que estudia la historia de la medicina en Córdoba. Así que esto es lo que tenemos de este episodio y de este llamado el bombardeo de Alvear. En otro tono de las anécdotas, de las miles de anécdotas que hay en la localidad, yo voy a rescatar y volver un poquito atrás cuando don Jorge nos comentaba sobre el comercio en Alvear, la importancia y lo que fue Casa Martí, que todavía la construcción está en pie. Para comentarle lo solidario que era don Jacinto Martí. Me comentó uno de sus empleados que ¿qué hacía él? Se sentaba al frente del Por Mayor, en la vereda del frente del Por Mayor, que es un portón grande que se ubicaba en la mitad del negocio. Los que conocimos Casa Martí cuando todavía estaba abierta, nos acordamos, y se sentaba y ahí anotaba. Él tenía una lista de las señoras que eran lavanderas y quienes eran ya de una edad considerable. No había jubilaciones como hay en la actualidad, por eso es importante ubicarnos por el gesto que él tenía. No había jubilaciones, las personas trabajaban toda su vida. Él tenía una lista de estas mujeres que eran lavanderas, y todos los sábados tenían que ir ellas a Casa Martí a retirar mercadería por cierta cantidad de dinero. Y en los sábados a la mañana se sentaba ahí y controlaba si todas venían a buscar la mercadería. Si alguien no venía, él le mandaba a uno de sus empleados hasta la casa a ver qué había pasado. Y muchas veces le pasó que estaban enfermas. Entonces él hacía ir el médico que les vea, ver qué remedio necesitaba, le compraba el remedio y él le hacía llevar el remedio y la mercadería que le correspondía a esa semana. Ese aspecto solidario fue lo que a mí me comentó uno de sus empleados, que nunca más se olvidó, que me parece que es muy importante también destacar de qué manera él le devolvía también a la localidad todo lo que la localidad le daba. Quisiera comentar
retomando el tema del bombardeo al cementerio, que el cementerio en la época del bombardeo no era donde lo conocemos ahora, sino que el cementerio se ubicaba donde hoy actualmente existe el barrio San José, enfrente a la capilla San José. Esa manzana completa era en esa época el cementerio local, entonces las bombas cayeron en esa manzana. Y recién para 1900 se inauguró el cementerio La Piedad en el lugar donde hoy en día conocemos como nuestro cementerio, y donde se pueden ver las construcciones de la época con mucha opulencia, las construcciones arquitectónicas de los panteones. Y le paso el micrófono a Marina para que comente algo muy particular que tiene nuestro cementerio que no tiene el de otras localidades. Bueno, cuando accedemos al cementerio Nuestra Señora de la Piedad, que se encuentra en el barrio Mitre Norte, por ejemplo, para que puedan ubicarse, podemos ver que en el acceso principal también y alrededor de la Cruz Mayor se encuentran los panteones que pertenecían a las familias que fuimos nombrando durante toda la charla. Y frente a la Cruz Mayor se encuentra el panteón del patriarca del Chamamé, don Isaac Abitbol. Dentro del cementerio, hoy cuando don Jorge hablaba que vinieron familias alemanas, etcétera, si uno recorre el cementerio, se pueden ver en las placas más antiguas los apellidos de estas familias que llegaban. Las construcciones tienen ciertas características, al igual que la de las casas del casco histórico de la localidad, pero lo que yo sé que Ana María quiere que comente es que dentro del cementerio de la Piedad se encuentra una parcela de tierra que la Comisión Municipal le donó a la comunidad judía en el año 1929, para que ellos, dentro de sus costumbres, puedan sepultar a sus difuntos. Y ahí es donde también podemos ver, por ejemplo, la tumba del señor Benazayac y los ancestros de Abitbol y Almosni, que son otras familias de origen judío. Eso lo hace único en el país. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los cementerios judíos están separados de los cementerios cristianos. Entonces esa es otra de las características que tiene el cementerio de Alvear. Bueno, nada más que te voy a agregar 2 o 3 cositas. Están también los botbol. Sí, todos los botbol están en ese cementerio. Está Mesina, que Mesina era una especie de, no era el rabino, pero algo parecido. Está don Alberto Jesús, también está ahí. Bueno, había una colonia de judíos bastante importante, los nombres de los, ¿no? Bueno, muy bien, no sé. Nos llegó una consulta a través de WhatsApp y dice que hay una anécdota que una familia muy rica de la ciudad de Alvear, que tenía muchas hijas mujeres, y era una época donde tenían que salvaguardar a las señoritas, y cuenta la anécdota de que el padre les sacaba sus cofres con libras esterlinas y ellas debían limpiar, y estaban cansadas de realizarlo, digamos, seguidamente, que lanzaban esas monedas a un aljibe. Y la anécdota que nos relatan aquí es que cuenta la historia que hubo una noche en particular que un grupo de trabajadores de la casa bajó hasta el aljibe y nunca más regresaron. No sé si tienen conocimiento de esa anécdota. No, pero si no dice. Lo que sé es que eran las hijas de Melchor Cancelo, las que eran 14 hijas, mujeres. El único hijo varón era Claudio Cancelo,
que no tuvo descendientes, por eso se perdió el apellido en el pueblo, y que Melchor Cancelo, una de las formas en aquella época, hablábamos también de la guerra, del Paraguay, de la falta de seguridad y demás, decía que él sacaba sus libras esterlinas y que para que no tuvieran el verdín que se criaba en el oro, ellas tenían como trabajo limpiarlas, y para apocar la cantidad tiraban en el aljibe. Esa anécdota de quién encontró las libras y demás ya forma parte de la leyenda y demás. Solamente para que por ahí los que son más jóvenes que nos están escuchando puedan entender, no había agua corriente. En Alvear la Junta Vecinal comenzó en el año 1970, o sea que en cada casa había un pozo, una manera, o un aljibe, y era la manera que tenía la familia de tener agua que podían consumir. Por eso hablaba Ana María, esos aljibes se terminaron tapando en su mayoría, quedan muy pocos en algunas casas del casco histórico, que algunas familias las mantienen, pero cuando después se instala la Junta Vecinal de Agua Potable, se ordena que se cierren los pozos o los aljibes, etc. Muy bien, creo que podemos dar por finalizada esta etapa de anecdotario que pudimos compartir con el público. Como diría Chiqui Legrand, el público se renueva, así que estamos pasando a la siguiente generación un poco de esta historia contada, que ya me encantó el título que le dio el señor Jorge Silva, que somos los intrusos en la historia. Y ahora pasando a un momento muy especial y muy importante dentro de este día que también nos representa como ciudad, es el patriarca, ¿verdad? Somos reconocidos hacia el mundo, no solo dentro de Argentina, sino ya lo hablamos a nivel general, Alvear como la cuna del patriarca. Queremos que nos puedan acercar un poco también a las nuevas generaciones sobre quién fue el señor Isaaco Abitbol, nuestro máximo representante como artista. Bueno, don Isaaco Abitbol se caracterizó, el mérito de él es que fue un músico, según los entendidos, extraordinario, tocando el bandoneón, ¿cierto? El chamamé, que es de chamamé. Él es hijo de Moisés, era hijo de Moisés Abitbol, que era judío, Moisés Abitbol, y tuvo hijo con la primera, digamos, con el primer matrimonio, que les digo algunos: Chelo Abitbol, Coco Abitbol, Encarna Abitbol, bueno, por ahí me olvido de Toto Abitbol, efectivamente. Y tenía su casa de comercio ahí enfrente al Club Social, un poquito más acá, a la media cuadra más o menos. Después se vuelve a casar y de ese segundo matrimonio nace Isaaco. Bueno, Isaaco Abitbol se dedicó a su música toda la vida y triunfó porque tocaba muy bien y bueno, formó conjuntos donde tuvo mucho éxito. Eso es lo que yo les puedo decir, pero tal vez ustedes tengan más detalles. En realidad, Isaaco Abitbol, aparte, porque todo el mundo comenta dónde está la casa de Isaaco Abitbol, don Jorge Silva nos dijo que está sobre calle Eladio Hidalgo, entre Centenario y Pellegrini. En este momento pertenece a otra familia. Pero, ¿qué pasa con Isaaco y el sentimiento de la gente de Alvear?
él era una persona desprendida de intereses, ¿sí? Un genio creador de la calandria, que tiene una anécdota de por qué suena de esa manera, es porque se le quedó pegada una de los botones del bandoneón. Entonces es ese sonido que tiene, que lo hace muy característico. Está muy bien contado en un documental que se llama Hoy toca Isaco, que pueden acceder a través de YouTube, que se proyectó acá en la Plaza 9 de Julio, sí, y lo conocí a Isaco, yo era muy chica, pero lo conocí, y él era un hombre que no tenía intereses, por ejemplo, como los artistas de la actualidad. Por eso por ahí pasó mucho tiempo muy desapercibido, y después de sus fallecimientos que nosotros venimos a descubrir a este compositor que hoy nos caracteriza por ser el pueblo donde nació el patriarca del chamamé. Agregando, ya que hablamos de artistas del pueblo, tenemos que destacar que Alvear es un pueblo muy prolífico en esos aspectos, tanto artistas en la música, que el mayor representante sería Isaco, como también artistas en la pintura, en la escritura. Hoy en día está residiendo en nuestro pueblo el escritor José Gabriel Ceballos, que es también premiado a nivel mundial, y también tenemos muchos otros escritores como el doctor Jorge Silva, como el Rolo de Lechea con sus poesías, y acá podemos ver una máscara hecha con una técnica propia de Carlitos Alferach, que también fue en su época muy reconocido a nivel mundial. Existen máscaras de él esparcidas por todo el mundo. Por la técnica que utilizaba, claro, por la técnica que utilizaba. ¿Alguna pregunta más? Creo que hemos realizado un recorrido completo sobre nuestra comuna, y ahora nuestras autoridades, el señor presidente y la señora vicepresidente de biblioteca, quieren expresar su agradecimiento. Les pedimos por favor que se pongan de pie. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión en vivo. Ha sido un orgullo para mí y para todos, por supuesto, tenerlos como invitados especiales para esta noche. Y estamos de fiesta, cumpliendo 158 años, y en este lugar, en la Biblioteca Popular Carlos María de Alvear, que queda, para los que no saben, en la Plaza 9 de Julio de Alvear Corrientes. Así que muchas gracias por habernos seguido en esta transmisión, y le doy la palabra a la señora vicepresidente de la Comisión Directiva, señora Rosana Urquiza. Bueno, en particular quiero agradecer muy especialmente por esta charla magnífica que pudimos disfrutar hoy en esta fecha tan especial como es los 158 años de nuestro querido pueblo, porque yo pienso que cuando nosotros queremos homenajear un lugar, al hablar de su gente, que es la que hace que un pueblo sea grande, o sea bueno, o sea cálido, estamos justamente celebrando, ¿no es cierto?, un aniversario. Me encantaron las anécdotas, me encantó la historia de las primeras familias que poblaron Alvear. Y realmente para nosotros es un gusto recibir en esta casa, que es una casa de la comunidad de Alvear, a gente que realmente estudia y disfruta de los hechos alvearenses, que es parte de nuestra identidad, de nuestra historia.
de lo que somos. Y sobre todo para llegar a la gente joven que pueda comprender sobre nuestras raíces, para que en el futuro puedan aportar también sus semillitas como para que Alvear siga creciendo. Así que muchísimas gracias a todos y feliz cumpleaños Alvear, realmente. Muchas gracias. Gracias.